capas, una de las máscaras más importantes que tiene Photoshop. En la clase anterior hemos trabajado con máscara de recorte, también hemos hablado en su momento de la máscara de texto y hoy entonces es el turno de la máscara de capas. Antes que nada vamos a recordar que la idea de una máscara es ocultar una zona de la imagen y que la gran ventaja que tiene, a diferencia de eliminar lo que podría hacer con el borrador o con la tecla suprimir previa selección, es que cuando nosotros utilizamos una máscara no estamos eliminando sino que estamos ocultando y de esta manera podemos devolver la imagen que hemos ocultado. Para empezar, yo acá tengo una imagen con un fondo con frutas y aparte tengo una capa que se llama pera, que es esta misma pera que estaba acá, que la seleccioné y la transformé un poquito para que no sea idéntica. La idea es que esta pera se va a encontrar por detrás de la pera original, pero antes de la manzana. Entonces, para lograr ese efecto visual de que esta pera se encuentra en realidad por detrás de esta que teníamos originalmente, deberíamos hacer desaparecer el sector de la pera que no debería estar viéndose porque supuestamente está tapada por esta primera. Yo en este momento lo hice con el borrador y muy así nomás, por lo cual si hacemos un poquito de zoom vamos a ver los defectos. Acá volví unos pasos para atrás para volver a tener la pera completa y entonces con la capa pera activa voy a buscar en la parte inferior del panel de capas y el tercer icono es la opción que nos permite añadir una máscara de capas. Vamos a ver que al hacer un clic sobre este icono aparece un cuadradito blanco junto al cuadradito de la vista previa de esta capa. Yo no sé si prestaron atención, pero anteriormente acá teníamos un color rojo. Voy a poner deshacer para anular la máscara y que ustedes vean que realmente teníamos un color rojo frontal y que cuando hago un clic en máscara de capa esto se transforma inmediatamente en los colores blanco y negro. Puedo invertir la posición mediante la flechita, la doble flecha, recuerden que alterna entre color frontal y color de fondo. Pero más allá de eso, lo que quiero que comprendan es que cuando añadimos una máscara de capa, cualquier color que no sea blanco y negro, mejor dicho, blanco o negro, que se encuentren en este sector, van a transformarse inmediatamente en blanco y negro. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Vamos a hacer un poquito de zoom. La máscara funciona a través de estos colores justamente blanco y negro y con cualquier herramienta que nos permita aplicarlos. Puede ser rellenar, puede ser un degradado, puede ser el bote de pintura, puede ser el pincel, que es una de las que más utilizamos. Y vamos a tomar por ejemplo el pincel. Cuando yo comience a pintar con color negro, vamos a hacer el diámetro un poquito más grande. Noten cómo en lugar de pintar de negro empieza a borrar, empieza a ocultar en realidad, porque estos píxeles no están desapareciendo como lo hace el borrador, sino que genera este efecto de ocultar. Fíjense por ejemplo en estos sectores donde yo borré de más, oculté de más, lo que voy a hacer ahora es invertir y voy a pasar el blanco adelante. Y voy a hacer un clic con el pincel y voy a arrastrar y vean cómo la imagen vuelve a aparecer. Significa entonces que cuando pintamos con color negro, en realidad no pintamos sino que ocultamos. Y cuando pinto con blanco, devuelvo. Ahí estoy pintando con blanco, devolví, paso el negro adelante, comienzo a pintar con negro y entonces oculto. Lógicamente, como en cualquier otra circunstancia, dependemos mucho del tamaño y la dureza que elegimos para la herramienta, en este caso el pincel. De todas maneras, esto lo estoy haciendo a ojo. Si yo quiero hacerlo con mayor perfección, delimito una selección. Vamos a hacer más zoom y vamos a comenzar a seleccionar muy prolijos todo el contorno de la pera. Yo en este momento no lo voy a hacer con mucho detenimiento
por una cuestión de tiempos, simplemente para ver cómo nos quedaría. Y una vez que contorneo todo el límite de la pera para saber exactamente por dónde borrar, hacia adentro puedo exagerar hasta que completo la selección. Entonces vuelvo a tomar el pincel y en este caso, como tengo que devolver imagen, pongo el blanco adelante y comienzo a pintar. Vean cómo entonces la selección hace que yo no me pueda exceder y devolver de más. Una vez que complete, puedo deseleccionar y entonces vemos cómo nos quedó bien prolija esta pera por detrás de la primera. Si llegamos a hacer un desplazamiento posterior, entonces podemos repetir los pasos para que esta pera nos quede bien sin necesidad de volver a copiarla y volver a pegarla, como en el caso de haber borrado con el borrador o suprimiendo los píxeles. Bueno, veamos otro ejemplo. En este caso yo tengo un fondo que es un cielo celeste y agregué esta nueva capa con un cielo con un tono rojizo, un tono de atardecer. Voy a crear una máscara y ahora fíjense, recordemos cómo son nuevamente las imágenes. Si yo comienzo a borrar parte de esta imagen, vamos a elegir un tamaño mayor y vamos a comenzar a borrar. Fíjense que si yo arrastro en este momento no hay ningún tipo de cambios porque es el blanco el que tenemos adelante. Así que si realmente queremos borrar, o mejor dicho, ocultar, deberíamos pasar el color negro adelante y ahora sí, al comenzar a borrar, descubriríamos la imagen que tengo por debajo. Entonces recuerden que la máscara se aplica se añade acá sobre la capa que queremos ocultar parcialmente y entonces descubre lo que tengo por debajo. Si este fondo no estuviera, entonces lo haríamos hacia la transparencia. Vamos a volver a mostrar y vamos a ver entonces las variantes que tenemos de acuerdo a la dureza. Fíjense, en la medida que la dureza va siendo mayor, recuerden que es más contrastado, más determinante por donde paso, donde hago ese trazo, a diferencia de una dureza cero que es totalmente suave, totalmente esfumada. Una vez más recordemos entonces que si es el blanco el que se encuentra adelante, el efecto es contrario y logro que vuelvan los píxeles que había ocultado. No solamente puedo pasar el pincel directamente, sino que previo a esto puedo realizar la selección que necesite y entonces de esta manera limitar a esa selección lo que voy a hacer. Si yo limité una selección, podría aprovechar una forma mucho mejor de hacer esto. Supongamos que yo quiero enmascarar toda esta superficie, entonces tengo que tomar el pincel y comenzar a pintar de esta forma. Lo mismo si quiero devolver. Cuando yo hago una selección, entonces puedo utilizar una forma mucho más efectiva, en este caso que el pincel, y sería, por ejemplo, rellenar directamente con el color que deseo. Por ejemplo, en lugar de ponerme a pintar de a poquito con el pincel, voy a edición, elijo rellenar y elijo el color negro. Entonces, cuando hago un clic en OK, al pintar directamente de negro, desaparece todo en lugar de hacerlo lentamente a través de un pincel. Y lo mismo va a ocurrir cuando yo rellene de blanco. De esta forma entonces se devuelve todo junto y no tengo que hacerlo despacito a través del pincel. Por acá tenemos la herramienta de degradado y en su interior tenemos el bote de pintura. El bote de pintura es una herramienta que pinta una superficie o un área seleccionada previamente con el color que se encuentre como color frontal. Entonces cuando hago un clic, pinta directamente de negro o pinta directamente de blanco de la misma manera que lo hice a través de edición rellenar. Y ya que estamos hablando del bote de pintura, voy a deseleccionar, que en su interior tiene el degradado, vamos a elegirlo y acá vamos a encontrar una posibilidad muy interesante. Fíjense que en un principio la herramienta de degradado tiene seleccionados los colores blanco y negro, aunque en su interior podemos
elegir entre otros colores, pero esto es lo que nosotros necesitamos ahora para poder hacer esta máscara. Primero que nada, sobre otra capa vamos a olvidarnos momentáneamente de nuestra máscara. Voy a mostrar cómo funciona el degradado. Fíjense, ya sea cualquiera de estos colores o el blanco y el negro, como estábamos hablando recién. Vamos a probar con cualquier gama de colores. Hacemos un clic y arrastramos y dibujamos como una especie de línea. Esta línea va a determinar cómo es el degradado. Cuando yo suelto, el degradado es la transición suave de los colores establecidos, en este caso estos tonos como de azul hacia el naranja. Fíjense que si yo el clic lo hago desde acá abajo a la derecha hacia arriba, entonces el degradado azul comienza de este lado y se va hacia el naranja arriba. Si yo lo hago en la zona central, de arriba para abajo, sucede una cosa, y si lo hago de abajo para arriba, sucede otra. Es decir, yo con mi clic inicial determino dónde comienza el color de la izquierda y con el clic final determino dónde termina ese color de la derecha. Pero otra cosa que también es determinante en el degradado es el largo de esa línea. Si yo hago una línea cortita, el degradado es mucho más duro, o sea, no hay una transición tan suave, y en la medida que lo voy haciendo más largo, entonces esa transición es mucho más suave. Vamos a trasladar esto entonces a el concepto de la máscara. Si yo aplico una máscara donde aplico negro, va a desaparecer, donde aplico blanco va a permanecer. Entonces vamos a lograr una desaparición gradual. Voy a eliminar esta capa, voy a activar mi máscara y entonces con la herramienta degradado, con los colores blanco y negro, voy a hacer una línea y vamos a ver entonces cómo en la parte superior sucedió una cosa y en la parte inferior sucedió otra. ¿Qué es lo que está pasando? Comienza con blanco. Donde es blanco, la imagen permanece. Donde es negro, ¿sí?, a la derecha, o sea al final, porque yo la línea la dibujé hacia abajo, desaparece. Vamos a hacerla ahora en diagonal. Desde acá arriba va a ser blanco y al final, el final va a ser acá a la derecha abajo, va a ser negro. ¿Ven? Entonces logré un efecto diferente. Voy a hacer una línea más corta, ahora voy a hacer una línea más larga, ahora la voy a hacer desde este sector hacia el otro extremo, y fíjense que entonces, de acuerdo a el largo y la orientación de la línea, voy descubriendo la imagen y fundiéndola con la de abajo de una forma diferente. Vamos a volver a nuestro ejemplo anterior para explicar algunas cuestiones más que tienen que ver con la máscara. Para empezar, recordemos que tenemos los dos cuadraditos que representan la máscara y la miniatura. Noten que cuando yo hago clic en alguno de ellos aparecen esas rayitas alrededor indicándome cuál de las dos es la que está seleccionada. Nosotros teníamos en un principio la máscara activa desde el momento que la añadimos. Entonces todo lo que hago responde a borrar o devolver. Ahora resulta que cuando queremos hacer una modificación, por ejemplo de color, supongamos que yo quiero cambiar el brillo, entonces voy a imagen, ajustes, brillo y contraste, y cuando comienzo a modificar, supongamos que yo quería oscurecer un poquito la pera, noten que me está generando una mancha acá, pero no responde a el cambio completo de la pera, que es lo que yo necesito en este momento, y es porque se está viendo afectada la máscara. Entonces lo que tengo que hacer es primero pasar a la miniatura de la pera, y recién ahí será posible hacer el ajuste del brillo y del contraste. Supongamos que yo quería hacer la pera de fondo un poquito más oscura, y ahí me dejó hacerlo sin ningún problema. Ahora, si yo quería corregir, que acá por la explicación devolví de más, tengo el rojo acá adelante, no tengo el blanco y negro. Eso es porque no estoy en una máscara. Entonces si yo pinto, en realidad literalmente voy a estar pintando de rojo. Vamos a deshacer, y entonces vamos a aclarar que si yo necesito volver a trabajar con la máscara, necesito seleccionarla primero, y entonces ahí sí va a responder en devolver o borrar lo que sea necesario, ¿sí? Si
Si se trata de hacer un cambio en la imagen, tengo que venir a esta miniatura. Si se trata de hacer un cambio en la máscara, tengo que venir a esta. Si en algún momento no necesitamos más de nuestra máscara, podemos tomarla y arrastrarla hasta el tachito de basura. Pero en ese momento me voy a enfrentar a este cuadrito donde voy a tener que tomar la decisión si aplico o si elimino. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Si yo hago un clic en aplicar, inmediatamente desapareció el cuadradito que representa la máscara ya no existe, por lo tanto se fueron los colores blanco y negro, volvieron los colores que inicialmente estaban como frontal y de fondo. Esto significa que si, vamos a seleccionar porque si no, no tengo la posibilidad de pintar, significa que si quiero pintar, literalmente voy a pintar del color que se encuentra en primer plano. Esto significa entonces que eliminé la máscara ya no está disponible y además el sector que eliminé desapareció y ya no lo puedo devolver como si lo hubiese borrado a través de suprimir o a través del borrador. Yo voy a volver a través de la historia algunos pasos para atrás para ver la otra posibilidad y voy a tirar nuevamente la máscara y esta vez le voy a decir eliminar. En el momento que hago un clic en eliminar, no solamente va a desaparecer, sino que la pera va a estar completa nuevamente, porque lo que le estoy pidiendo es que saque la máscara, pero que la imagen, mi capa, esté intacta como antes de habérsela aplicado. Si elimino la máscara, entonces la imagen vuelve a ser como antes de aplicarla, y si lo que elimino lo hago mediante la opción aplicar, entonces aplica ese cambio, pero esos píxeles que antes estaban ocultos van a estar permanentemente borrados. Voy a poner deshacer para que vuelva la máscara y una vez más lo voy a hacer porque teníamos una tercera posibilidad que tiene que ver con cancelar. Cancelar es simplemente anular que eliminamos, o sea que ni la aplica ni la elimina. Tengan en cuenta entonces que esta es una herramienta muy importante que nos va a servir en un montón de circunstancias diferentes dentro de Photoshop, ya que muchas veces cuando editamos tenemos esta necesidad de ocultar ciertas partes de la imagen, ya sea porque concretamente quiero hacer que algo parezca detrás o adentro de, como en el caso de la pera que está detrás de, y otras veces buscamos algo más artístico como esos cielos que se fundían. Más allá de cuál es mi finalidad y cómo emplee esta máscara, si lo voy a hacer con un pincel o con un degradado, sabemos que vamos a utilizar solamente los colores blanco y negro y que el negro es quien oculta y el blanco es quien devuelve. Si lo que estamos por hacer es demasiado simple, podemos recurrir como siempre al borrador o a suprimir directamente, pero cuando la edición implica mucho más trabajo, siempre es conveniente hacerlo a través de una máscara y en todo caso al final aplicarla.